Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, será mejor que él que le atara al cuello una gran piedra de moler y lo echara al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para entrar con una sola mano en la vida eterna que ir con las dos al infierno que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con solo un ojo al reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. Desde su gusano no muere y su fuego no se apaga, pues el mismo fuego lo conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llena nuestra mente y nuestros corazones del don de la ternura y la compasión. Muy buenos días a todos. Les voy a explicar algo sobre las piedras de molino y también vamos a entender del género literario que usa Jesús hoy. Y después les explicaré el mensaje del Evangelio. Empecemos. En el versículo 42 de este evangelio nos dice: mejor le fuera si le atasen una gran piedra de molino al cuello y fuese arrojado al mar. Entonces les voy a explicar. Existen piedras de molino pequeñas con las que los hombres trabajan y piedras más grandes con las que las mulas trabajan. Jesús especifica muy bien la más grande, como la que usan los mulos. Nos dice en griego onikos, una piedra de molino cargada por una mula. Un hombre no podría levantar una de esas piedras. Y lo segundo que les quería explicar es el género literario que utiliza Jesús para darnos un ejemplo hoy en el Evangelio. Se llama una hipérbole. Es una figura retórica o de explicación de una narración de un pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice de una cosa real. Lo mismo es un lenguaje exagerado para ilustrarnos su punto de comparación. Teniendo esto un poco más claro, vamos a reflexionar hoy el Evangelio. Y nos dice Jesús que ha hablado del peligro de una persona haciendo que otra tropiece. Hay una amenaza desde afuera. Y también nos hablará del peligro de las tentaciones que surgen desde dentro de nosotros, o sea, una amenaza interna. Empecemos. De los versículos siguientes, del 42 al 50 del Evangelio de hoy, son una advertencia sobre las consecuencias destructivas del pecado. Jesús habla sobre la posibilidad de hacer que otra persona peque o desobedezca a Dios. El pecado siempre tiene repercusiones sumamente negativas en nuestra propia vida y en la vida de los demás, de las demás personas. El pecado tiene consecuencias durante nuestra vida, en esta tierra, mejor dicho, y en la eternidad.
provocar que otra persona desobedezca la voluntad de Dios es destructivo para todas las personas involucradas. El Evangelio de hoy nos recuerda una serie de rasgos que deberían presentar los que quieren seguir a Jesús. Y sí, tú y yo queremos seguirlo. Y para tener una eternidad en la gloria de Dios. Veamos cada uno de estos pasos. Nos dice, el que dé un vaso de agua a los seguidores de Jesús tendrá su premio. También el que escandalice a uno de esos pequeños que creen, o sean los más débiles, más le valdría que se echase al fondo del mar con una piedra de molino. Si la mano o el pie o el ojo nos escandalizan, sería mejor que supiéramos prescindir de ellos, porque es más importante salvarnos y llegar a la vida, aunque sea sin una mano o un pie o un ojo. Varias frases también nos dice Jesús sobre la sal que salará el fuego, purificando a los fieles y haciéndoles agradables para Dios. La sal que se vuelve insípida y ya no nos sirve para nada. Y la sal que debemos tener en nuestras relaciones con los demás. Es una sal como símbolo de gracia o de humor, de buen humor. Jesús utiliza frases también muy fuertes para referirse al pecado y a sus devastadoras consecuencias. Y nos dice diferentes partes del cuerpo humano, como las manos, los pies y los ojos, son mencionados para recordarnos que podemos pecar con acciones, palabras o pensamientos que atentan contra nosotros mismos y también contra las demás personas. Y puede suceder que seamos conscientes de lo que nos hace pecar. Jesús dice que si alguno de nuestros miembros, como por ejemplo la mano, el pie o el ojo, nos hace pecar, es mejor quitárnoslos. Aquí vemos lo que les expliqué al principio, hipérbole, una situación exagerada. Cuando somos conscientes de lo que nos lleva a pecar, es mejor remover, cortar o alejarnos de esa situación. Mi mamá tenía un dicho, o tiene un dicho muy bonito, que siempre nos decía, en los rincones está el diablo. Es evitemos las tentaciones, evitemos aquello que nos hace pecar. Jesús habla de una manera directa, condenando el pecado, porque nos destruye, nos aleja de Dios, de nosotros mismos y de las demás personas. El pecado permite que entren en nuestro corazón entre la angustia, el resentimiento, el temor, la confusión y la inseguridad. Esto nos lleva a vivir en un estado de oscuridad que representa la antesala del infierno, donde el fuego no se apaga. Y en este evangelio nos deja ver bien claro que sí hay infierno y sí hay vida eterna en el cielo. Ha hablado también del peligro de una persona haciendo que otra tropiece, una amenaza desde afuera. Ahora habla del peligro de las tentaciones que surgen desde dentro de nosotros, una amenaza interna. Ojalá que en nuestra convivencia diaria, familiar y en la comunitaria también tengamos en cuenta estas cualidades que Jesús nos presenta hoy y que quiere para nosotros. La primera, que sepamos dar un vaso de agua fresca al que la necesita. Y no solo por motivaciones humanas, sino viendo en el prójimo al mismo Cristo, que me dice, me diste de beber. Quien da un vaso de agua dice también una cara amable, o una mano tendida, o una palabra animadora. Segundo, que tengamos sumo cuidado en no escandalizar, o sea, poniendo tropiezos en el camino, turbar, quitar la fe,
hacer caer a los más débiles e inocentes. Para no herir su sensibilidad, nuestras palabras inoportunas o nuestros malos ejemplos pueden debilitar la fe de los demás y ser ocasión de que caigan. Es muy dura esta palabra de Jesús para los que escandalizan a los débiles. Tercero, que sepamos renunciar a algo que nos gusta mucho, la mano, el pie o el ojo. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que nos hace mal, que nos lleva a la perdición, o sea, que nos escandaliza. Aquí somos nosotros mismos los que escandalizamos a nosotros mismos, porque estamos teniendo costumbres que se convertirán en vicios y porque nos están dejando esclavizar, y aquí vienen las malas tendencias. Que seamos sal en la comunidad para crear una convivencia agradable, armoniosa y con buen humor y alegría. Una de las consecuencias del pecado, nos lo dice al final, es que provoca distanciamientos, fricciones, problemas y divisiones entre las personas. La presencia del Espíritu Santo promueve la unidad y la paz entre los hijos de Dios. Paz, amor, tolerancia y unidad son ingredientes indispensables entre los miembros de la Iglesia de Cristo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.